Básicamente el nacimiento de un pueblo es en la alianza, ¿verdad? En el Sinaí. Permítame un momentito porque aquí Miriam no está viendo, Miriam. Espérame un momentito. ¿No quiere hacerse para acá? Espérame un momentito. Voy a componer voy a componer el proyector que se calentó un poco y no está dando la imagen. Bueno, pero Miriam aquí puede ver. Sí, porque el proyector se calentó un poco y no está pasando la imagen nuevamente. Bueno, entonces ahora nos toca ver la entrada a esa tierra prometida. Veíamos hace 8 días, si mal no recuerdan, que Moisés llega a la entrada, según el libro de Números, ¿verdad? Que hace una reflexión por qué no entró, pero que realmente después de Deuteronomio lo único que va a decir es que terminó su misión y que solo ve la tierra prometida, pero no entra, ¿verdad? Bueno, pues entonces, luego en esta sesión 8, pues también tenemos que utilizar un poco de historia, un poco de tema literario, teológico y espiritual. Porque no es solo la narración de la historia de la salvación, sino que tenemos que ir entendiendo la reflexión que se hace, ¿verdad? Entonces, acuérdense, Génesis, orígenes, orígenes ancestrales de Israel. Eso es una reflexión de Israel, de ese país. ¿Cuáles fueron sus orígenes? Y sus orígenes fueron patriarcales, o sea, los patriarcas, las tribus, nómadas. Estamos hablando de un periodo pues muy antiguo, ¿verdad? Casi el periodo de piedra, la era de piedra. Pero en el capítulo 5 de Génesis ya vimos que empieza la civilización, Génesis 5. Y entonces ya empieza pues la era de bronce, las construcciones, ya se va avanzando, es la narración de Caín y Abel, ese está en el 4, en el 5, Caín se va por otras regiones y ya se va desarrollando la historia desde otras perspectivas. Dijimos que los primeros 11 capítulos era una reflexión universal de cómo es que el mundo se desarrolla y a partir del capítulo 12 empieza en la reflexión de Israel de sus orígenes con Abraham, ¿verdad? Que acuérdense ustedes, era un pagano de Ur de Caldea, pero tiene un encuentro con Yahvé en una situación difícil que él está viviendo y le cree a este ser. Estamos hablando de un contexto politeísta de muchos dioses, pero este personaje, Abraham, le cree a este único Dios y va caminando con él durante su vida. Después viene Isaac, después viene Jacob, eso lo vimos, ¿verdad? Después vimos el Éxodo, el segundo libro del Pentateuco, y vimos que esos descendientes de Abraham se quedaron ahí en Egipto muchos siglos, se llenaron de su cultura egipcia, de su religión, de sus costumbres, perdieron su identidad y estaban siendo tratados como esclavos. Dios los saca de esa situación de pecado, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y entonces los lleva para hacerlos pueblo. Entonces, el nacimiento de un pueblo es narrado en el Éxodo. ¿En qué tema específicamente? En la alianza en el Sinaí, ¿verdad? Donde Dios dice que los va a ser un pueblo y él va a ser su pueblo, el pueblo de Dios, y Dios será el pueblo de él. Entonces, para eso, en esa alianza que ya se hace a un grupo de gente, pues está el decálogo, las 10 palabras que Dios le da al pueblo para mantener esa relación íntima con él. Entonces vimos que se narra para que nosotros vayamos descubriendo cómo es ese Dios,
pues lo vemos que acompaña de noche, acompaña de día, oye los clamores, está proveyendo constantemente por todas las necesidades, que si tienen hambre, que si quieren agua. Bueno, y esta gente nunca está conforme, nunca está contenta, pero está viviendo situaciones difíciles en el desierto, ¿verdad? Y luego entra el libro de Números, que va a contar esa caminata del desierto con todas las dificultades. Luego entra el libro de Levíticos, que lo explicamos también, que del Decálogo se hicieron leyes de acuerdo a los casos que van a ir apareciendo, ya sea en el transcurso en el desierto o ya sea cuando entran a la tierra. Entonces está el libro de Levíticos, que son leyes para el culto, leyes para la sociedad, leyes para las relaciones, leyes para las construcciones del lugar donde le van a dar culto a Dios. Entonces está, pues el libro de Levíticos viene a ser eso, un libro de leyes, de normas, es como una constitución, ¿verdad? De derecho, por decir así. Por ejemplo, los abogados tienen sus constituciones, ahí donde están las leyes que ellos se tienen que regir. Pues el Levítico es eso. Números es el camino por el desierto, como les digo, y hay distintas narraciones que se van dando. Y luego viene el Deuteronomio, que dijimos que es un libro que se va a ir actualizando, lo vamos a encontrar, es una tradición que está en el Pentateuco, como reflexionando ya cuando están establecidos en la tierra de Canaán, cómo fueron todos esos momentos históricos, pero se le da una segunda reinterpretación o reflexión, por eso se llama Deutero, ¿verdad? Porque es una segunda, canónico, Deuteronomio, una segunda nómina, una segunda explicación, pero eso se va a seguir utilizando en los distintos eventos de la historia de Israel, va a entrar el Deuteronomio. Y eso es lo que tenemos en esta sesión 8. En esta sesión 8, después del Pentateuco, que son esos 5 libros que hemos visto narrando primero las historias, dándole el sentido espiritual, la reflexión teológica y pues ubicándonos directamente en los hechos históricos, ahora entramos al libro de Josué. Y Josué, pues, es el que va a entrar a todo este grupo a la tierra prometida, ¿verdad? La tierra que Dios ha prometido. Pero ustedes tienen que fijarse y darse cuenta que esa tierra no estaba deshabitada, sino que estaba habitada, ¿verdad? Y que cuando entran estas personas a esta tierra, atravesando el río Jordán, que ese va a ser como la entrada, ¿verdad? Pues entonces ellos lo que observan es que hay mucha riqueza. Acuérdense que es una tierra que emana leche y miel, ¿verdad? O sea, es muy rica. Y entonces aquí tenemos que entrar en una mentalidad religiosa de esos pueblos que son politeístas, pero que cada nación tenía su divinidad y que dependiendo del auge, del beneficio, del éxito de esta nación, tenía que ver el poder de esa divinidad. Entonces acuérdense que todo el éxodo fue preparando para que esta gente que ya forman un pueblo descubrieran lo poderoso, lo cercano, lo amoroso de Yahvé. Pero pongan mucha atención, ¿verdad? La vida era difícil en el desierto. Entonces, porque el desierto, frío de noche, calor en el día, no hay alimento, no hay agua, era una vida dura. Ahora van a entrar a una tierra fértil, muy fértil. ¿Quién será la divinidad de esta tierra? Ya ahí empieza una sospecha de que, como es nuestro Dios en el que nosotros creemos, y ahora vemos a este Dios que tiene todo tan bien hecho aquí. Los cultos, pues no es tan exigente, ¿verdad? Porque los cultos se dan cuenta que es para la fertilidad. Acuérdense que los otros paganos que veíamos, cuando hablábamos de Abraham, pues había que entregar al hijo, a sacrificar al primer hijo para que la divinidad le diera todos los bienes. Era una entrega muy dolorosa.
Pero ahora aquí resulta que la fertilidad tiene que ver con ritos pues orgásticos, bajo los terebintos, los árboles, y el Dios es como más fiestero, ¿verdad? Como más libre. Y claramente esto les va a atraer mucho a los israelitas. Y entonces dice aquí que Moisés, después de largo peregrinaje por el desierto durante una generación, coloca a Israel al alcance de la tierra prometida y ve concluida su misión. Entonces, hasta todos estos personajes, y empezando con Josué, son instrumentos. El que actúa es Dios y el protagonista, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos donde Yahvé le dijo, esta es la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, pero no pasarás a ella. En Números va a decir, porque tocó 2 veces una roca y Dios lo castigó, pero esa es una tradición que da esa reflexión y que se escribe, ¿verdad? Pero nosotros ya entendemos que las tradiciones orales todas se han recopilado y todas se han puesto por escrito. Entonces nosotros tenemos que ir discerniendo el verdadero mensaje. ¿Y cuál es el verdadero mensaje? Que el instrumento de Dios terminó su misión. Ese es su verdadero mensaje, ¿verdad? Y que luego el que va a continuar esa misión, pues es Josué. Eso es lo que nosotros tenemos. Y el Deuteronomio va a reflexionar eso, cuando va a decir que murió Moisés a la edad de 120 años y le dieron sepultura en el valle de la tierra, en la tierra de Moab. Entonces, ahí está concluido. No dice por qué ni nada, eso ya es otro tipo de reflexión de otra tradición. Hasta ahí es donde tenemos. Entonces, aquí tenemos, pues, imágenes. Por aquí, Miriam, bien. Tenemos imágenes del Monte Nebo, que está elevado, ¿verdad? Y se recuerdan que cuando vimos, al principio vimos que la parte de Israel tiene desiertos, ¿se acuerdan? Sí. Luego vimos que tiene la parte de la luna media fértil, que es muy fértil con el río Jordán, ¿verdad? Y que tiene la forma de media luna. Luego vemos que tiene áreas rocosas y luego el monte Nebo, porque neva, ¿verdad? Entonces hay nieve, hay otro tipo de situaciones que cuando esa nieve pues se diluye, pues es cuando vienen las torrentadas de agua que hacen fértil también ciertos terrenos. Entonces el monte Nebo es elevado, es un risco elevado de más o menos 817 metros sobre el mar, situado en el actual oeste de Jordania, ¿verdad? Hoy está ubicado en Jordania. Acuérdense que, fíjense, aquí hay ese monte que es elevado, pero más abajo en Jerusalén, hacia el sur, pues está el Mar Muerto, ¿verdad? Y ese es más abajo del nivel del mar. Entonces el mar está aquí al nivel y este monte está elevado y el Mar Muerto está abajo del nivel. Por eso está salitrado y por eso no hay vida ahí y por eso si las personas pueden hasta flotar en ese lugar, ¿verdad? Porque está bajo el nivel. Entonces, forma parte de la geografía de Israel. Y aquí, pues, se ve donde se coloca, pues, Moisés y ve toda la vista, ¿verdad? De la tierra prometida hacia el norte, ¿verdad? El valle donde está el Jordán, que es la parte fértil, ¿verdad? La ciudad de Cisjordania, que está, es donde está Jericó, y que se ve desde la cima, y también Jerusalén. Obviamente aquí pues se mira como sin poblado, ¿verdad? La población está como por esta área aquí abajito, ¿verdad? Aquí abajito se miran como unas casitas. ¿Usted conoce Ibiza? Sí, en el 22 hice un voluntariado en Israel de 3 meses, entonces estuve por ahí. Entonces, más o menos eso es lo que se ve. Así es el valle, así están las llanuras, como ven, partes montañosas, partes áridas, pero aquí hasta ahí no es desierto, es montañoso. Tiene otra área que es desértica, ¿verdad?
Y aquí tienen ustedes la parte del mapita, donde les presenta el Mediterráneo. Aquí miren, entonces Gaza y el problema que tiene con Jerusalén ahorita, fíjense. Y aquí encontramos Jerusalén, que es este tema con Gaza, que es la franja que le llaman. Luego la parte sur, que es Judá, ¿verdad? Judá, Jerusalén. Y la parte norte, que es Samaria, Israel, que viene desde aquí, la Galilea, que se le va a llamar la Galilea de los paganos, ¿verdad? Toda esta parte norte, la parte donde nace Jesús de Nazaret, ¿verdad? Nace en el área pagana, se fijan, en una aldea del área pagana. Y aquí se van a colocar las tribus que van a ir buscando distintos lugares en el territorio. Este es el tema que vamos a ver hoy, cómo hay distintas formas de interpretar esa entrada. Dice que mientras los israelitas caminaban por el desierto árido, ¿verdad?, del Sinaí, pues Moisés les describió la belleza. Miren, aquí esta parte totalmente llena de vegetación en un tiempo, porque es cuando se deshiela el monte Nebo, pues esta parte se pone llena de vegetación. Pero luego, pues eso se acaba y entonces entra la parte rocosa, ¿verdad? Y se vuelve rocosa. Y por eso a veces es interesante ver que pues no de un día para otro, pero sí de un momento a otro, de repente se miraba todo seco y árido y de pronto se ve la vegetación. Entonces, cuando los israelitas llegaron por fin a Canaán, descubrieron que todo esto era cierto. Y es donde les empieza a traer todo, ¿verdad? Es importante tener presente cómo los autores sagrados hacen ver que detrás de todo esto está actuando Dios, ¿verdad? Dios quien les está dando sin que ellos merezcan, ¿verdad? Sino que simplemente Dios se los está proveyendo y que constantemente los ha acompañado, los ha guiado, los ha sostenido, haciendo realidad el cumplimiento de la promesa. Eso en el tiempo de Moisés y eso en nuestro tiempo también, ¿verdad? Sí. Nosotros, al igual que ese pueblo, tenemos que ir descubriendo la acción de Dios en nuestra historia. Obviamente, vamos poniendo de nuestra parte, ¿verdad? Nuestros esfuerzos, nuestras luchas, pero sabiendo siempre esto, que Dios constantemente nos acompaña, nos guía, nos sostiene y que lo que ha prometido se cumple, sobre todo porque Él es fiel y misericordioso. Eso lo tenemos que tener presente siempre. Dios llevó a Moisés hasta el monte Nebo, le mostró de lejos la tierra prometida. Cuando los israelitas la alcanzaron a ver, ¿verdad? Pues se dieron cuenta de que realmente era cierto. Los cananeos, fíjense, aquí hay una descripción de cómo era la cultura, el pueblo de donde van a entrar. Acuérdense de dónde venían. Venían de un imperio, que era Egipto, pero allí habían estado como esclavos, no gozaban de la libertad egipcia, sino que de los trabajos cada vez más fuertes, ¿verdad? Luego son sacados por brazo fuerte de Yahvé, pero entran varias generaciones por el desierto. O sea que pasan de un estado de esclavitud a un estado donde ya no son esclavos, pero tienen las consecuencias duras de la vida. Porque ciertamente en Egipto eran esclavos, tenían duro trabajo, pero ellos mismos van a decir, teníamos ollas llenas de carne, de cebolla, tenían comida y techo. Aquí, en el desierto, pasaron de esclavos a libres, pero con una situación más dura para ellos, más difícil. Y ahora van a entrar, esos son los contextos históricos que hay que tomar en cuenta. Luego van a entrar a un país poderoso, con ciudades fortificadas. Cuando habla de ciudades fortificadas es que han puesto muros, ¿verdad? Sí. Y entonces en esos muros hay puertas de entrada. Por eso van a leer ustedes en los textos que se quedó fuera de la puerta o que entró por la puerta principal. Entonces, porque como constantemente los pueblos están en guerras,
pues para evitar la entrada fácil ponían las grandes murallas alrededor del pueblo, ¿verdad? Entonces, Jericó y Hazor, pues eran pueblos que estaban habitados. Justo cuando estaban a punto de cruzar la frontera, Moisés murió. Y entonces le tocó reemplazarlo a Joshua, ¿verdad? Yahvé es salvación, significa el nombre de Josué, que era asistente de Moisés y ahora sucesor de él. Acuérdense que Moisés tenía limitaciones al hablar, tenía limitaciones de carácter y lo apoyaba su Aarón, ¿verdad? Y ahora, pues, lo sustituye, pues, Josué. Y los israelitas van a pasar el río Jordán, que está cerca de Jericó. Básicamente es como la frontera ese río, ¿verdad? Y Josué era un brillante comandante militar, Dios estaba con él. En su primera campaña conquistó el sur de Canaán y en la segunda las ciudades del norte. O sea, aquí ya les va dando a ustedes una idea de que la tierra se tuvo que conquistar, o sea, tuvieron que luchar, tuvieron que batallar, ¿verdad? Para entrar en la tierra. Y entonces aquí tienen dos citas para que ustedes después las vean en su Biblia. Josué capítulo 3 del versículo 5 al 17 y luego el capítulo 4 del versículo 1 al 9. Y después el capítulo 6 del 1 al 25. Entonces, aquí en estos relatos, ustedes van a tomar en cuenta las formas literarias. ¿Cómo? Acuérdense que estas fueron tradiciones orales, ¿verdad? Que luego, muchos años después, se pusieron por escrito. Y que cuando ya se pone por escrito, aparte que se van a recopilar las tradiciones orales, aquí ya entra entonces el deuteronomista, porque ya va a reflexionar estos hechos desde otro momento histórico de la vida, ¿sí? ¿Sí captan eso? Ya, ya han pasado siglos de los acontecimientos cuando se pone por escrito. Y entonces, al ponerlo por escrito, él también va a poner su reflexión ya desde el momento en que está viviendo. Entonces, dice su folleto, en el aspecto literario, dice, es una época que se caracteriza por la formación y transmisión de tradiciones orales. Primero fueron las tradiciones orales. Los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes fueron escritos por una escuela de escribas imbuidos en las ideas del Deuteronomio. Estamos en la página 68. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Estamos en la página 68 y estamos viendo, ya vimos un poco los aspectos históricos y estamos viendo los aspectos literarios y estamos ubicándonos con Josué. Antes ya se ha dado, en su folleto les ha dado otra información en relación a Samuel y a todo, pero lo vamos a llevar en otro orden, pero lo vamos a ir haciendo. Entonces, aquí vamos a fijarnos en la parte literaria, que es lo que nos interesa en este momento. Comprender que son hechos que pasaron muchos siglos antes y que fueron transmitidos oralmente, que se recopilaron esas tradiciones orales, que se pusieron por escrito, pero aquí les dice, fueron escritos por una escuela de escribas, o sea, el escriba ya era el especialista, ¿verdad? El que se dedicaba a escribir estos textos, pero ya entran sus ideas deuteronomistas. ¿Qué quiere decir? Que ya hace la reflexión desde la época en que está escribiendo. O sea, ya han pasado muchos siglos. Entonces ya mete su pensamiento, su reflexión.
es como que ahorita nos toque a nosotros reflexionar el nacimiento de Jesús. Entonces nosotros conocemos todas las tradiciones orales y escritas, pero ahora cuando las contamos desde nuestra reflexión. Eso hizo Francisco de Asís cuando venía caminando y reflexionó sobre ese día e hizo un nacimiento natural en un pueblo, ¿verdad? Vio ahí una señora que iba a tener un bebé y todo eso, y entonces puso el escenario. Eso es un ejemplo de lo que es la reflexión deuteronomista, ¿verdad? Y luego venimos nosotros y hacemos nuestro nacimiento, que le decimos, ya le ponemos lucecitas y muchas cosas, ¿verdad? Pero es una manera como de actualizar un hecho histórico que lo vamos reflexionando en distintas generaciones. Eso quiere decir lo que dice aquí este manual, ¿verdad? Son escritos posteriores a la época en que fueron narrados. Podríamos definirlo como meditaciones sobre el pasado del pueblo, del que deducen lecciones religiosas para el presente, pero han conservado también las tradiciones orales y los textos que se remontan hasta esa época heroica de la conquista. Estos libros vienen a ser una prolongación del Pentateuco, o sea, el Pentateuco eran los 5, ¿verdad? Pero Josué puede ser el 6º libro porque continúa como la historia, ¿verdad? Entonces se prolonga. El Deuteronomio marca el comienzo de la reflexión sobre la gran historia religiosa. O sea, cuando tenemos el libro del Deuteronomio en el Pentateuco, es el comienzo de esta reflexión. Pero esa reflexión se va a ir haciendo en cada época y en cada circunstancia. Y nosotros lo seguimos haciendo. O sea que cuando nosotros hacemos una reflexión, pues no va a entrar en la Biblia, pero va a partir de ella y vamos a hacer nuestra propia reflexión y eso sería como un deutero, ¿verdad? O sea, una reflexión segunda del hecho histórico. Entonces, dice que toda esta reflexión de esa gran historia que abarca hasta el final del libro de los Reyes. Porque acuérdense que es en el momento de David y Salomón que se llega a un momento grande del pueblo que se empieza a escribir. Y termina la escritura prácticamente con el exilio de Babilonia, porque ahí se destruyó todo, que son 500 años antes de Jesús. Y luego empieza nuevamente la reflexión deuteronomista a darle sentido otra vez desde el antiguo con los nuevos libros, Esdras, Nehemías, Crónicas, se vuelven a narrar lo mismo, pero con una reflexión actualizada, por decir así. ¿Qué dicen allá? ¿Van captando, Vero y Rosario? Sí, vamos a Aida. Muy bien. Ahí también. En este momento se pelea todo y volvemos nosotros a escribir de nuestra actualidad, de nuestra realidad. Pero ya reflexionándolo desde nuestra experiencia, ¿verdad? Que ya se tuvo que haber encarnado para darle esa reflexión. Entonces dice espérenme un momentito, dice, abarca desde el principio hasta el fin de los reyes y se desprendió de este conjunto cuando se quiso reunir todo en referencia a Moisés en un solo bloque. Acuérdense que originalmente se decía que todo esto lo había escrito Moisés, originalmente. Luego, cuando ya se estudiaron los libros, con estas formas literarias, se fijaron por la literatura que no era posible, ¿verdad? Entonces la reflexión se fue dando desde otra perspectiva. Observamos que Josué es designado sucesor de Moisés al fin del Deuteronomio. O sea que es el Deuteronomio el que va a hacer reflexiones, no va a ser números, donde habla de la muerte de Moisés, ¿verdad? Sino que va a ser el Deuteronomio donde ya se va entendiendo que las misiones se terminan y viene otro que continúa, ¿verdad? El libro de Josué comienza precisamente con la muerte de Moisés. Es comprensible, fíjense, que la invasión más o menos pacífica de Palestina tenga un tono triunfal de una brillante campaña militar como una epopeya. Una epopeya es un género literario
Y en ese género literario se exageran los relatos, ¿verdad? Porque se quiere dar pues una gran noticia o se quiere desarrollar mucho a la persona, exaltar mucho, pues en el caso... ¿Cómo? Como exaltar el acontecimiento. Sí, exaltar el acontecimiento y a la persona. Pero la persona, o en este caso es Josué, acuérdense que el protagonista principal es Yahvé, ¿verdad? Josué es el instrumento de Yahvé. Y entonces esa entrada hasta cierto modo pacífica, pero que va con una manera de invasión, como forma de invasión, pues va a darle gran éxito a Josué. La conquista del país de Canaán era la culminación del éxodo. Pues ahí terminaba el éxodo, ¿verdad? Con la entrada a la tierra prometida. Y la realización de la promesa hecha por Dios a los patriarcas de concederles la posesión de la tierra prometida. Entonces, ¿qué hace la epopeya, que es el género literario? Engrandece los hechos. ¿Cómo podría ser? Dice, la aventura de Sansón, que es un juez, es uno de los últimos jueces, ¿verdad? Que va a tener un significado religioso, resaltar la presencia de Yahvé en medio del pueblo. O sea, estos personajes van a tener esa función de que Dios está actuando en el pueblo a través de ellos. Y el libro de los jueces tiene el enfoque religioso y moralizante. Narra que en los primeros tiempos del asentamiento de Israel en Canaán y describe los peligros de contagio cómo se contagia la fe de los cananeos a ellos, ¿verdad? Al entrar en la tierra, que les llama la atención sus cultos, sus religiones, la forma como expresan su fe a su divinidad. También presenta la lenta adaptación del nuevo estilo de vida sedentaria. Acuérdense que ellos eran nómadas y se vuelven sedentarios. Entonces aquí tenemos estos aspectos históricos. Josué, rápida y triunfante conquista, pone de relieve a Yahvé como protector del pueblo. Jueces es la conquista de Canaán, lenta y penosa, que lleva varios siglos, ¿verdad? 200 años hasta el reinado de David, y eran tierras que estaban ocupadas por otros pueblos. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Está Israel peleando con Gaza por ese territorio. Pero, Betsaida, ¿cuál era el motivo realmente de Dios que ellos invadieran ahí? ¿O era que les costara la tierra prometida? Bueno, como acuérdense que aquí nos tenemos, Miriam pregunta, bueno, ¿y entonces por qué Dios les da una tierra que ya estaba habitada? Bueno, porque acuérdense que el principio, la tierra toda es de Dios, sí. La tierra no es de nadie, porque vemos en Génesis que lo creó todo, el universo, todo, y vimos los pasos, y o sea, cuando nosotros sabemos que Dios es el creador, pues ese es el dueño. Entonces, la tierra se da para que convivan, todos pueden convivir con la tierra, en la tierra, ¿verdad? Porque es para todos, nadie es dueño de nadie. No, así como ahora que Estados Unidos hay que sacar una visa o hay que sacar una visa para ir a... O sea, la visa es un permiso. Bueno, pues aquí resulta que el dueño es Dios y no pide visas a nadie, ni pasaportes, sino que él es el dueño y lo da. Y la gente tiene que aprender a vivir, pero resulta que eso es lo que no pasa. Porque la gente se apropia hasta el día de hoy, y ahora más, porque ya todo tiene límites, ya no se puede pasar, ya miran ustedes que la gente del África que viene a venir a Europa, pues termina primero muerta en el Mediterráneo, no logra pasar, que la gente que viene quiere salir de la América del Sur para venir a la América del Norte, pues se quedan por todo el camino con tanto problema, porque es difícil, y el tema de anti-inmigración, todos esos problemas, pues son de todo el tiempo. Todo el tiempo la gente ha querido estar en los lugares fértiles. Ha querido tener una mejor vida.
Siempre, eso ha estado. Incluso si ustedes se fijan hoy buscando si en la luna, si en es decir, nosotros ya estamos viendo que ya vamos terminando con todo esto y estamos viendo a dónde vamos a ir a terminar otro lugar, ¿verdad? Porque ya todo lo que llegamos lo destruimos, entonces ya vemos los desastres que se vienen, pues buscando, o sea, está en el ser humano buscar una nueva situación de vida. Entonces es a veces como contradictorio que lo que está en el ser humano y que hoy lo hacen buscando en la Luna, en Marte, mandando satélites, y pues hoy se le prohíba a la gente que quiere tener una mejor situación de vida porque la gente dice, no, este es mi territorio, este es el presidente, bueno, y hay tanta historia que hay. Bueno, pues ese es su mismo, visto desde los orígenes que así funciona, que la gente se apropia de algo que no es de nadie, porque es de Dios. Porque la luna no es de nadie, dígame usted, pero ya tiene una banderita, ya fue Estados Unidos, ya le pertenece, y después llega a Rusia y le pone otra banderita, y después llegan los chinos, pero ¿a quién le va poniendo su banderita y ya tiene dueño la luna? Y antes pues ya tenía dueño, era de Xelajú, ¿verdad? La luna de Xelajú, pero ahora, ahora no, de Xelajú no hay banderita. Bueno, pero vean entonces esas realidades desde siempre, ¿verdad? Entonces hay un esquema de en la luna. ¿que manda? Hay una empresa que vende terrenos en la luna. Ya vio, venden terrenos ya en la luna, por si quieren. Baratísimos, pero ¿cómo lo van a distribuir? No sé. Ya vio, entonces ya la gente que quiere ir a tener su terrenito por allá, ¿verdad? Entonces, así es. Pero lo cierto es que si nosotros vemos desde el Génesis, pues el único dueño y señor es el que lo creó, ¿verdad? Y de ahí que venga el anuncio de Jesús del reino de Dios. ¿Cómo es posible que el que creó todo no pueda reinar en su creación? Y ahí le van encontrando la lógica, ¿verdad? Pues no puede porque le han dado golpe de estado por todos lados, ¿verdad? Lo han querido sacar de su creación. Hay sospecha de que sea bueno y que sea así. Hay una gran sospecha. Entonces dice que hay un esquema de fondo que se repite constantemente. El pueblo le atrae todo este bienestar que existe en estos lugares donde va entrando y por lo tanto es infiel a la alianza. Acuérdense que hubo una alianza en el Sinaí, que ellos se volvieron pueblo no por mérito, sino porque Dios lo hizo su pueblo. Entonces a ellos se les olvida. Y eso mismo está pasando hoy, ¿verdad? Con Israel. Que a él no le importa la matanza ni nada, sino que solo la tierra, volvió muy material la promesa y entonces no importa la devastación que haga, ¿verdad? Entonces vemos todo ese desenfoque de la reflexión teológica que vamos a ver más adelante. El resultado serán los males que caen sobre las consecuencias, ¿verdad? Que vienen sobre el pueblo. Y eso lo estamos viendo con claridad. El pueblo se da cuenta, se arrepiente y clama a Yahvé, y Dios suscita un salvador en la persona de alguno de los jueces o algún profeta, o en el Nuevo Testamento el mismo Jesús, Dios mismo, que va a restablecer a su pueblo. Entonces, ese es el esquema que ustedes tienen en la página 69, que se va a repetir en toda la escritura y que va a tener como caballito de batalla, por decirlo así, en los profetas. Porque el cambio es ese, convertidos, cambien, vuelvan a Yahvé. ¿Por qué? Que se arrepientan, ¿verdad? Porque, pero ¿de qué se trata? Pues que les atrae la oferta que reciben de los cananeos y pues se olvidan de la relación con Dios. Entonces, ahí hay un aspecto de desobediencia y un aspecto de soberbia, ¿verdad? Primero de desobediencia porque no quieren, pues, tener esa alianza y luego de soberbia porque quieren ser libres para hacerlo. Y hay que acordarse que, pues, si somos creación de Dios, pues tenemos una dependencia con nuestro creador, pero parece que desde el principio no queremos esa dependencia. Bueno. Entonces, ese es el esquema que se va a repetir, así como dimos una clave de lectura con Abraham, entonces ahora damos una clave de lectura como esquema que se va a ir repitiendo
hasta el día de hoy, hasta nosotros mismos, ¿verdad? Ahora veamos rápidamente la reflexión teológica. Esto ya lo explicamos aquí rápidamente en otra forma, la manera como se fueron distribuyendo las tribus y fueron colocando en el territorio. Mire, Miriam, más o menos aquí, cada uno, Judá, ¿verdad? Es el nombre de un hijo de Jacob, Simeón, Rubén, Benjamín, ¿ah? Las 12 tribus. Sí, las 12 tribus, mire, Benjamín cerca de Jerusalén, Judá, ¿verdad? Dan, Efraín, Gad. Y si ustedes se fijan, Zabulón, y tu tierra de Zabulón, que es Nazaret, más o menos, ¿verdad? Puede salir algo bueno de ahí, el lago de Galilea, Neftalí, Manasés, Aser. Pues ven más o menos la ubicación de las 12 tribus. Este mapita está bonito para hacerse uno la idea, ¿verdad? Ahí se mira bien distribuido. Se miran cómo están distribuidos y uno puede darse cuenta, por ejemplo, en esta parte de Galilea, donde Jesús va a desarrollar su ministerio, que esto, toda esta parte que empieza con Samaria, que va a ser desde aquí para arriba, que va a ser tierra de paganos, va a decir, ¿verdad? Porque lo que pasó fue que en esta parte norte hay que entender dos cosas que vamos a entender más adelante. Después de la muerte de Salomón, el reino se divide en dos. Aquí es el reinado de David, donde están todas las tribus. Pero después de la muerte de Salomón, aquí está la división cabal, el norte y el sur. Y el norte va a ser invadido por muchos imperios, por los asirios, por los sirios, por los persas, por los babilonios, y entonces se van a mezclar las culturas, porque estos imperios los van a invadir el norte. En cambio, el sur, 200 años después, va a tener el tema del exilio en Babilonia, después van a ser los persas, después van a ser los griegos y en el tiempo de Jesús los romanos, pero todos ellos van a sufrir invasiones y mezclas de cultura. Entonces, de eso nosotros tenemos que sacar la reflexión teológica. Dice, vamos a entrar a unos libros un poco difíciles de comprender. Nos presentan a un Dios guerrero, vengador. En realidad es solo una primera aproximación, o sea, es un lenguaje que se va a utilizar como muy duro y que nosotros lo tenemos que entender para ver cómo es que ellos se van haciendo a la tierra, ¿verdad? Hasta llegar a Jesús. Y el pueblo hebreo tenía la certeza profunda de que Dios estaba con ellos, que traducido en la mentalidad de ellos en ese momento es que Dios está contra nosotros, está con nosotros, entonces nosotros tenemos que pelear contra estos, que son los paganos y que nos están afectando a nosotros, ¿verdad? Entonces se necesita una larga evolución mental y de reflexión para ir comprendiendo este lenguaje. Entonces, fíjense que aquí hay una exhortación Verbum Domini, que es de Vaticano II y también son encíclicas, hay que leerlo para poner atención. Dice, en el contexto de la relación entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el sínodo, entonces, el sínodo como el sínodo que ahorita se está viviendo, ¿verdad? Para que todos nos pongamos de acuerdo. Otra vez un sínodo es llegar a todos a tener unidad en las creencias, no que unos creamos una cosa y otros otra. Entonces dice, el sínodo ha afrontado también el tema de las páginas de la Biblia que resultan oscuras y difíciles por la violencia y las inmoralidades que a veces contienen. A este respecto se ha de tener presente que toda la revelación bíblica está arraigada profundamente en hechos históricos, ¿verdad? Que pasaron. El plan de Dios se va manifestando progresivamente, o sea, no se da de una vez, ¿verdad? Y se va realizando lentamente por etapas sucesivas. No obstante, hay resistencia de parte de los seres humanos. Dios eligió un pueblo y lo va educando pacientemente.
pero el ser humano pone resistencia, ¿verdad? No quiere cambiar. La revelación se va acomodando a las culturas, a la moral de aquellas épocas lejanas. O sea, no las va a anular, no las va a ocultar, ni las va a quitar. Trata de iluminarlas, no para decir que eso estaba bien hecho, sino para ver, como para hacernos ver lo difícil que era que se le comprendiera a Dios con una mentalidad tan cerrada y tan actuada en ese tiempo. Entonces, por eso dice, narra hechos y costumbres, como por ejemplo las artimañas fraudulentas, actos de violencia, exterminio de poblaciones, sin denunciar explícitamente su inmoralidad. Esto se explica por el contexto histórico, aunque pueda sorprender al lector moderno, sobre todo cuando se olvidan tantos comportamientos oscuros que los hombres han tenido siempre a lo largo de los siglos y también durante nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, la predicación de los profetas se alza vigorosamente contra todo tipo de justicia, violencia colectiva o individual. Y de este modo es el instrumento de la educación de Dios. O sea, el profeta va a ser el instrumento, pero va a utilizar un lenguaje de castigo, de venganza, de oráculo de Yahvé, que si no cumplen los va a exterminar. Va a utilizar ese lenguaje fuerte, ¿verdad? Sí, amenazante, ¿verdad? Por lo tanto, dice, sería equivocado no considerar aquellos pasajes de la escritura que parecen problemáticos. Es decir, no, esto no lo leo porque esto va en contra de lo que dice Jesús. Hay que tomar en cuenta todo porque es el proceso de la historia, es el proceso que hemos tenido. Más bien dice, hay que ser conscientes de que la lectura de estas páginas exige tener una adecuada competencia, es decir, una formación adecuada, ¿verdad? Adquirida a través de la formación, o sea, es el estudio que están teniendo para ir captando lo que los libros nos van enseñando, los textos, ¿verdad? En su contexto histórico, literario y en la perspectiva cristiana que tiene como hermenéutica completa el Evangelio, o sea, el mandamiento nuevo de Jesucristo, que es después del ministerio pascual, ¿verdad? Del misterio pascual. Por eso exhorta a estudiar a todos los pastores y a los fieles que se acercan también a estas páginas mediante la lectura que le haga descubrir el significado a la luz de Jesucristo. O sea que esto está escrito desde hace tiempo y lo que pide es realmente que nosotros estudiemos, ¿verdad? Para poder ir entendiendo esta situación de los libros que no es tan fácil. Bueno, pues ya es la hora y nos estamos en los aspectos teológicos que no quiero correr con ellos, sino que al contrario. Entonces, si quieren, lo dejamos aquí para ir entrando en los libros de una manera más despacito, no a la carrera, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas por allá. Todo muy claro, Betsaida, gracias. Pues Muy interesante la plática de hoy, buenísima. gracias, Vero. Que estén bien entonces, que Que tengan estén bien. un buen fin de Muchas semana. gracias. Está muy Gracias. amable. Abrazos. Igualmente, feliz tarde. Sí, porque la verdad que Adiós. uno cuando lee y no tiene una formación, empieza